Ahora de nuevo comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro samurai colaborador Marcelo Japón. ¿Qué tal, Marcelo? Pues konnichiwa, Eri-san, Daniel-san, pues muy contento de estar con vosotros nuevamente aquí hoy. Igualmente, Marcelo. ¿Y qué vas a contarnos hoy? Pues hoy vamos a entrevistar a un auténtico samurái mediterráneo, Miguel Gilaranz, un hombre polifacético y brillante, que es el primer autor español que ha escrito una novela de ficción sobre la embajada queicho de samuráis que nos visitaron hace 4 siglos. Pues, qué sugestivo, ¿no? El primer escritor español de una novela sobre la embajada queicho. Pues sí, háblanos de Miguel Gilaranz, que parece que es una persona muy interesante, Marcelo. Sí. Efectivamente, Daniel, os cuento. Miguel Gilaranz nació en Madrid en los años 60, en el seno de una familia humilde, y desde muy joven empezó a trabajar compatibilizando el trabajo con los estudios de varios cursos de Derecho. Y a los 24 años crea su propia empresa de artes gráficas y poco después funda un partido político. ¿Un partido político, Marcelo? Es muy interesante. ¿Cuál es? Pues Miguel fundó el partido Unión Verde junto a destacados miembros del movimiento ecologista en España y que ahora forma parte de la Confederación de los Verdes. Impresionante, ¿no? Empresario, estudio de Derecho, un partido político, ¿algo más? Pues sí, Eri, porque además... más adelante Miguel Gilaranz también creó empresas relacionadas con el comercio electrónico y además en el 2003 obtiene la licencia de piloto de avionetas y vuela por toda España hasta que finalmente en el año 2010 triunfa como escritor de novelas. Toma ya, No vea, espectacular, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy buena la carrera profesional de Miguel Gilaranz. Sí. Y además, y su vida tan intensa, por lo que veo, es una vida bastante intensa. Y además, me comentas que también es un escritor de novelas de éxito. Háblanos de ella, Marcelo. Pues os cuento, su primera novela y su primer éxito fue Sahara, la última misión. Después escribió la excelente novela La fábrica de árboles. Y recientemente ha publicado la novela Casa Cuartel de la Guardia Civil. Pero sobre todo me gustaría destacar la novela que Miguel Gilaranz publicó en el 2017, Las meninas y el samurái. Una novela que transcurre en la España de principios del siglo XVII, cuando la embajada queicho de samuráis llega a nuestro país. Y creo que puede interesar mucho a la audiencia de Japofan, de Japofan. Desde luego. Yo también creo que puede gustar mucho, ¿no?, a nuestra audiencia. Pues tengo muchas ganas de conocer a Miguel Gilaranz y preguntarle por su novela. Vale, y yo también, Marcelo. Así que Claro. cuando quieras comenzamos la entrevista con Miguel. Sí. Pues perfecto. Comencemos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo Miguel. estamos? ¿Qué tal? Encantado. Buenas tardes. Encantado de saludaros. Igualmente. Muy bien. Miguel, si te parece, nos vamos a poner manos a la obra con la entrevista, ¿de acuerdo? Estupendo. Mira, ¿cómo y cuándo conociste la historia de la embajada queicho de samuráis que nos visitaron hace 4 siglos y dieron origen al apellido Japón? ¿Y cómo surgió la idea de escribir tu novela Las meninas y el samurái, donde esta embajada tiene un papel clave? Bueno, la idea inicial de escribir esta novela surgió, pues como me ha surgido todas las novelas que tengo escritas y publicadas, de una manera circunstancial. Escuchando una conversación con amigos, estando en Cádiz, me hablaron de esta expedición y de los samuráis que se quedaron en Corea del Río, que dieron origen al apellido Japón. Inicialmente no le di mayor importancia, pero para mí fue un verdadero flechazo, porque a partir de ese momento, como me suele ocurrir con todas mis novelas, empecé a pensar sobre ella, una fase de enamoramiento. No dejaba de pensar en esa expedición, no dejaba de pensar en el resultado final de esa expedición, porque me fascinó la idea de que miles de personas, más de 2.000 personas en toda España, tengan apellido Japón y sean de los pocos apellidos que hay en España donde realmente se sepa el origen de ese apellido. Entonces empecé a estudiarlo, empecé a investigar y al final, bueno, pues esa fase de enamoramiento llegó como final el dar a luz a esta novela de Las meninas de samurái. Muy bien, pues muy interesante ese comienzo. Y ahora, ¿nos puedes contar un poco el argumento de la novela, sin hacer un spoiler, claro está? ¿Y qué tiene que ver el famoso cuadro de las minas de Velázquez con la embajada queicho? Sí, bueno, para empezar a hablar de la novela, primero empezaría a hablar de la portada, aunque ya la habéis mostrado. Ay. La portada es un dibujo del cuadro de las meninas de Velázquez, pero está hecho en manga. Ajá. ¿Por qué? Porque mi idea inicial era
escribir esta novela y publicarla en Japón. Yo no tenía intención de publicarla en España. Lo que quería era que se publicara en Japón. ¿Por qué? Porque la expedición Kaicho, de la embajada Hasekura, estamos hablando del siglo XVII, de 1614. Estamos en pleno siglo de oro español. Estamos hablando que España era la mayor potencia mundial que existía y ha existido sobre la Tierra, que dominábamos todos los mares y océanos de todo el mundo. Entonces quería que los japoneses conocieran esa parte de la historia. Todavía no me resigno y no renuncio a la posibilidad de publicarlo en Japón. La suerte que he tenido es que, como ahora últimamente solo publico con Amazon, cuando se puso a la venta la novela, había más ventas de la novela en Japón que en España. Qué bien, ¿no? Curiosamente. Sí, sorprendente. Porque además es que cuando una persona compra la novela en Japón, la novela no viaja de España a Japón, sino que Amazon la imprime directamente en Japón. Con lo cual los costes de envío son mínimos, como si estuviéramos en la península. Entonces empecé a ver que las ventas en Japón se estaban disparando. Y no sé por qué, me imagino que serán o españoles que están allí o japoneses que están aprendiendo español, pero vamos, el arranque de la novela fue tremendamente satisfactorio. Muy bien. Pues qué bien, ¿no? Daniel, Sí. Eri. Sí. Pues otra pregunta, Miguel. ¿Cuál es tu opinión sobre los samuráis y su código Bushido? ¿Y crees que todavía pervive su espíritu y sus valores? Sí, yo creo que sí, y además en la novela lo reflejo bastante bien, me he esforzado en reflejarlo bien, sobre todo el Bushido, porque uno de mis personajes principales es el hijo pequeño del emperador de Japón. Y tiene que embarcarse en esa expedición hasta España, enrolado como un miembro más de la tripulación. Pero él, que tiene una formación samurái muy importante, durante todo el viaje está practicando, está ejercitando todos los dictámenes que le había formado su maestro para no perder ese espíritu samurái. Y contestándote a la pregunta anterior que no te he contestado, yo tengo una manera muy peculiar de escribir, es que siempre genero dos historias en paralelo que luego al final se juntan. Con otra característica que está gustando mucho a los lectores es que hago capítulos muy cortos, son capítulos de 1000 palabras. Entonces, dos historias en paralelo, en capítulos de 1000 palabras, le da un ritmo a la novela que gusta mucho a la hora de leerla. Entonces, uno de los personajes es Nagaito, que es el hijo del emperador, y otro es el cuadro de Velázquez. ¿Por qué? Porque, como decía, que mi interés es el que los japoneses conocieran esta parte de historia, yo me planteé, cuando estaba diseñando el argumento de la novela, cómo se sentirían esos samuráis cuando llegaron a Corea del Río, cómo sería el recibimiento que les dieron en Sevilla, y sobre todo, dentro de lo que es la arquitectura de Japón, sobre todo de aquella época, edificios no muy altos de madera, cómo se sentirían esos samuráis al entrar en la Catedral de Sevilla. O sea, monumento más grande y precioso que no existe. Entonces, como me meto en la piel de ese samurái, pues claro, les llevo a Madrid. En Madrid, ¿cómo le recibió la corte de Felipe III? ¿Cómo asistirían a las corridas de toros que en aquella época se celebraban en la Plaza Mayor? Es decir, siempre mirándolo desde los ojos de un samurái. Desde el punto de vista emocional, con las emociones. Los españoles son unos bárbaros. La parte histórica más o menos ya la conocemos, lo que es la expedición, pero yo quería saltar las emociones. Plasmar. Sí. Digamos que mi novela no ha ocurrido de verdad, pero podía haber ocurrido. Muy bien. Es verdad. Sí. Nos hacemos cargo. Perfecto, vamos a seguir. ¿Crees que existe una conexión especial entre los japoneses y los españoles, especialmente en la cultura, y que por eso en Japón gusta mucho a Gaudí y el flamenco, y en España nos encanta la gastronomía o la literatura japonesa? Sí, por supuesto que esa conexión existe, y también esa conexión he querido yo plasmarla en la novela. Un detalle, por ejemplo, cuando el galeón San José se está acercando a las costas españolas, os organizo en el galeón un tablao flamenco entre los marineros españoles, pues para mostrar un poco también cómo era
el arte flamenco y cómo lo verían esos samuráis, ese arte flamenco en esta expedición. Ajá, y luego bien. también una cosa muy curiosa es con el tema del sake. Tengo la suerte de conocer a un experto en vinos, un enólogo, y le propuse un reto que era comparar el sake con el vino fino. Ajá. Entonces preparamos una cata de vino en Cádiz, en Chiclana de la Frontera, con otro experto en vinos, y se quedaron sorprendidísimos de la similitud que hay entre el sake y el vino fino de Jerez. Ajá. Entonces, para mí era un reto y para ellos, sobre todo desde el punto de vista profesional también, porque nunca se les había ocurrido comparar un licor como el sake con el vino fino. Con un vino fino de Jerez, ¿no? De Cádiz. Exacto. Muy bien. La verdad es que nos hemos puesto en contexto aquí con Eri, porque yo me estaba imaginando a Eri bailando flamenco en el barco. En el San Juan Bautista, ¿eh? Muy bien, muy bien. Nos has transportado, ¿eh? Sí. Muy bien. Vamos. Y para finalizar, Miguel, ¿nos hablas un poco de tu última novela? Sí, bueno, mi última novela se titula Casa Cuartel de la Guardia Civil. A ver, Casa Cuartel de la Guardia Civil, que es la historia de un guardia civil que está ambientada en los años 50 en la provincia de Cádiz, más concretamente en Chiclana de la Frontera, donde he tenido la suerte de conocer a Agustín Lucena Butrón, que de niño vivió en esa Casa Cuartel de la Guardia Civil cuando estaba en pleno funcionamiento, y a partir de ahí pues sigo la misma estructura que en Las Meninas del Samurái, 2 historias en paralelo, capítulos cortos, y además con mucho sentimiento y mucho cariño, en este caso hacia la Benemérita. Muy que bien. también tengo que añadir que la Guardia Civil tiene mucho de samurái. Dentro de su ideología y formación le dan importancia tremenda a, por ejemplo, la disciplina, el honor, el valor, es decir, conceptos que son totalmente compatibles con lo que es el bushido y con lo que es la filosofía de los samuráis. Pues muy bien. Yo, Miguel, que ya te veo escribiendo tal como... No sé, parece que vas a abrir, dentro de poco vas a escribir sobre el barco del arroz que se perdió en Andalucía. Vas a hacer una novela. Bueno, ojo. mira, Todo se andará. Mira, solo un detalle. Esta es la primera novela que publiqué, Sáhara, la última misión. Este que veis aquí encima, del camello, se llama Juan Antonio Merchán, y su camello, a ver, Bueno. y su camello se llama Rogelio. Es decir, en una conversación me dijo que él hizo la mili en el Sáhara y que tenía un camello que se llamaba Rogelio. Ajá. Y de ahí pues ha salido una excelente novela, ¿no? Es decir, que a mí los temas me surgen de la manera más inesperada. Espontánea, sí. Y si los cojo con cariño y con pasión y sobre todo aprender mucho, eso me interesa enormemente. Ajá. Por ejemplo, en Las Meninas del Samurái hablo de lo que es el secreto urdaneta. El secreto urdaneta era una corriente oceánica que iba desde el Japón hasta las costas americanas, que solo conocían los españoles, porque había sido este marino español, Urdaneta, el que la encontró, el que la descubrió, y eso permitía que los galeones españoles llegaran con varias semanas de antelación al resto de navíos que querían surcar el Pacífico. De hecho, era tan importante esta ruta que estuvo casi más de 200 años sin darse a conocer, que en los galeones el piloto solo conocía la ruta, el piloto y el capitán del barco. Ajá. Y el piloto, junto al piloto siempre había un oficial dispuesto a sacrificar al piloto en caso de que fueran abordados por piratas, para que no revelara La ruta. cuál era esa ruta. Entonces, es la ruta urdaneta, y son 1000 detalles que yo intento plasmar en la novela, porque para mí es el requisito imprescindible disfrutar y aprender. Muy y bien. esas cosas que yo aprendo es lo que intento transmitir a mis lectores. Muy interesante. Pues sí, perfecto. Bueno, ahora has puesto también en valor otra vez los códigos, como el código Bushido, que tampoco se transmitían de generación en generación, sino que era como mucho más secreto, ¿no? Bueno, Miguel, la verdad es que seguiríamos hablando mucho más tiempo contigo, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Así que muchísimas gracias por tu presencia en Japofan. Ha sido un placer y un honor escucharte. Domo arigato gozaimashita. Gracias, Miguel. Arigatou Gracias a gozaimashita. vosotros. Placer. Bueno, Marcelo, solo entonces nos queda despedirnos, ¿no? Hasta Claro. la semana que viene. Pues exactamente. Hasta la semana que viene y un saludo samurai para todos. Saludos, samurái. Saludos, samurai. いっちゃったもうちょっと Japofan. いやいや面白いよ。